Tenemos ya el gusto de hacer este espacio para la historia y la cultura con Roberto Abe Camil, cronista e historiador del estado de Morelos. Hoy nos va a hablar Beto Abe, nuestro querido amigo Beto Abe, nos va a hablar sobre un personaje controvertido y polémico en la historia, pues en la historia de México y en la historia mundial, Maximiliano de Habsburgo. Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Adelante, por favor. Gracias, Marcos. Un placer saludarte, estar de nueva cuenta contigo. Con Jorge, un saludo a todo tu auditorio con mucho respeto. Y como bien mencionabas hace unos momentos, pues bueno, Maximiliano de Habsburgo no deja de ser una figura polémica, como bien dices, no solo en la historia de México, sino también pues en la historia de Europa, en la historia universal. Y en este tenor, pues yo siempre he pugnado como una posición muy personal, que considero que hay muchas personas que lo comparten, en que no podemos analizar la historia solo en negro y en blanco, sino hay que verla en todos sus matices y conocer a los personajes de nuestra historia con todos sus, como dicen en los toros, con sus luces, con sus sombras, ¿no? Y tal es el caso de Maximiliano. Maximiliano ha sido un personaje muy romantizado, muy idealizado por la prensa, por la literatura, por las televisoras, el teatro, incluso pues ahora las redes sociales, por amplios espacios de la sociedad mexicana, ¿no? Que lo ven como un príncipe rubio, ¿no? Bondadoso, que llega a México y que de repente se viste de charro y se asume en el primero de los mexicanos, ¿no? Y que es víctima de un Juárez pues inflexible y duro como una piedra, pero en honor a la verdad, pues realmente hay un lado oscuro de Maximiliano que pues no lo digo yo ni lo sostengo yo, ahí están los hechos de la historia. Y particularmente, ¿cuáles? ¿No? Para empezar, pues el que huyó, el que estaba a salto de mata era el presidente Juárez, ¿no? Que tuvo que llegar hasta Paso del Norte o Ciudad Juárez, y donde él se hizo pues a la idea de no abandonar territorio nacional para precisamente evitar que dijeran el presidente salió del territorio nacional, ya no es presidente y ahora va a reinar, va a gobernar el emperador Maximiliano. El imperio de Maximiliano fue muy corto, fue efímero, como lo definen los historiadores, los especialistas en la materia. Corrió de 1864 al 15 de mayo de 1867, cuando es derrotado en Querétaro por las tropas republicanas al mando del general Mariano Escobedo. Pero, ¿qué pasa con Maximiliano? Maximiliano, aunque en esos tiempos era común que príncipes extranjeros llegaran, sobre todo en Europa, a reinar en otros países, ¿no? Como sucedió en España, como sucedió en Grecia, pero en el caso de México era muy distinto, estábamos inmersos en una guerra civil. Maximiliano no tenía el derecho de venir a ensangrentar una patria que no era suya. Realmente pues a él no lo movió ningún ideal, ¿no? Como tal vez le pudo haber movido a Francisco Javier Mina cuando vino en la época de la independencia a pelear por México. Realmente lo que movió a Maximiliano fueron sus circunstancias y sus ambiciones personales. Entonces llega Maximiliano y de primera instancia pues no es leal, no es derecho con su primer círculo, ¿no? Nunca reconoció ni en público ni en privado a la emperatriz Carlota, ¿no? Que era una mujer más avesada en temas de Estado y de política que él, e incluso la orilló a la locura que la acompañó hasta su muerte, a cerca de 83 años, bien entrado el siglo XX, ¿no? En Bélgica, ¿no? Donde estuvo recluida 60 años. Tampoco ponderó y consideró a los conservadores mexicanos que se jugaron el todo por el todo con él, incluso hasta la vida, y cuando llega pues toma unas posturas liberales totalmente, diametralmente opuestas al partido conservador, que era pues, quien en su más firme sostén y su fundamento para estar en México, ¿no? Más allá de que lo haya impuesto Napoleón III y los franceses en el trono de México. Posteriormente se enfrenta a la Iglesia Católica, que sabemos que pues la gran columna vertebral
del Partido Conservador, de los conservadores, no solo en México, sino en otras latitudes, pues eran precisamente el ejército y la iglesia. Se enfrenta al nuncio papal, al embajador del Papa, y prácticamente lo orilla a abandonar México, a salir de México, lo cual es una torpeza porque pues, unos años más tarde, cuando quiere pedir la ayuda del Vaticano, pues Pío IX simplemente pues se cruza de brazos y se voltea de espaldas. Posteriormente tampoco pudo constituir un ejército imperial mexicano, que era pues la idea con los imperialistas y conservadores mexicanos, con los voluntarios extranjeros, y se entrega al mariscal Bazaine, ¿no? Y este que se convierte en el hombre fuerte de México era realmente quien gobernaba México, el comandante en jefe de las tropas francesas, y Bazaine a su vez obliga a Maximiliano a firmar desde un talante muy militar el draconiano decreto del 3 de octubre de 1875, por medio del cual pues se estipulaba que cualquier mexicano que fuera sorprendido con armas en las manos sería ejecutado, Marcos, en ese momento, sin formación de causa alguna, sin ningún juicio previo, lo cual pues bueno, ensangrentó el país, pero se prestó también para un sinfín de atrocidades e injusticias, ¿no? Imagínate tú, pues si a un señor le caía mal el vecino, pues le aventaba por el otro lado del corral un machete, lo iba a acusar y llegaban los soldados franceses o imperialistas y en el acto lo fusilaban ahí mismo. Este fue uno de los alegatos principales que llevó a Maximiliano al paredón en Querétaro el 19 de junio de 1877. Entonces, al final del día, pues yo creo que no debemos estimar evidentemente la muerte de Maximiliano, porque eso le resta grandeza a la República, ¿no? Y gloria a la causa republicana y mexicana, pero sí debemos entender que Maximiliano no era pues aquel señor romántico que veíamos correteando a Concepción Sedano, la India Bonita, entre el Jardín Borda y Acapancingo en Cuernavaca, sino que realmente pues fue un invasor extranjero que ensangrentó México y que creó pues evidentemente una de las guerras, si no la guerra extranjera más cruenta que ha vivido nuestro país. Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz y fue que los mexicanos, los republicanos, pudimos vencer a la intervención y el imperio y en 1867 restaurar la república y de una buena vez poder consolidar nuestra independencia nacional. Entonces, vaya, yo creo que hay que ver a Maximiliano como lo que fue, no idealizarlo, no romantizarlo y sobre todo, pues, tener presente el gran esfuerzo y la gran proeza, ¿no?, épica de los mexicanos que pudieron vencer al imperio en 1867. No es un tema trillado ahora, no es un tema que esté pasado de moda, porque precisamente es ese espíritu el que debemos tener ahora para poder pues, lograr un México que aún a pesar de poco más de 200 años de vida independiente, pues aún seguimos bregando por poder ser el país que esos hombres del siglo XIX soñaron, ¿no? Pues esta fue la participación de Beto Abe Camil, cronista e historiador del estado de Morelos. Gracias, Beto, que tengas una excelente mitad de semana. Gracias, Marcos. Igualmente para ti, para tu auditorio.